Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y Apple y su tienda de aplicaciones, el App Store, han tenido múltiples acusaciones y hasta demandas legales en múltiples países debido a agencias gubernamentales. Y esto lo hemos visto tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, pero ahora le toca al Reino Unido de entonces regular a Apple y su tienda de aplicaciones. En este video te estaré explicando todo lo que está pasando y qué pudiera pasar en el futuro cercano. Comencemos. Ya aquí en el canal hemos hablado de la demanda que realizó Epic Games contra Apple en el Reino Unido, pero ahora todo lo que está pasando con Apple en este país se ha complicado bastante. El gobierno del Reino Unido ha revelado un nuevo plan de regulaciones con el cual quiere controlar a las compañías gigantes de tecnología y obviamente Apple y su tienda de aplicaciones cae en esta lista. Para lograr esto, la Autoridad de Competencias y Mercado ha creado una nueva agencia con la cual entonces busca regular los mercados digitales. Esta nueva agencia podrá entonces otorgarle un nuevo estatus a estas compañías gigantes del mundo de la tecnología. Entonces este estatus se llamará estatus de mercado estratégico. De esta forma, las compañías que tengan este estatus tendrán que seguir nuevas reglas y normas para que entonces haya más competencia en el mercado. El gobierno del Reino Unido está haciendo todo esto con el fin de que las empresas de este país puedan tener más competencia justa y que también los consumidores tengan más opciones a la hora de escoger cualquier producto digital de estas compañías. Por ahora, Apple no ha sido catalogada como un estatus de mercado estratégico, pero no podemos olvidar que tanto la Unión Europea como también el Reino Unido han investigado a Apple por sus prácticas anticompetitivas. Por tal razón, no me sorprendería que muy pronto Apple entonces reciba este nuevo estatus que esta agencia del Reino Unido ha creado. Debemos recordar que con respecto a Apple, el Reino Unido seguramente intentará regular a Apple debido a su tienda de aplicaciones. Esto se debe a que se considera que Apple tiene prácticas anticompetitivas con su App Store, debido a que solo se pueden instalar aplicaciones en el iPhone o en el iPad que hayan sido aprobadas por Apple, ya que debemos recordar que no existe una forma muy fácil de poder instalar aplicaciones fuera de esta tienda y entonces esto se ve como un problema para el consumidor. Bajo esta nueva ley del Reino Unido, las compañías no podrán limitar a los usuarios de sus equipos a utilizar un servicio en específico. Esto significa que en el caso de Apple, entonces se pudiera regular para que entonces Apple no le fuerce a los consumidores a utilizar el App Store como el único lugar para poder instalar aplicaciones en sus dispositivos. Bajo esta nueva ley, si las compañías no la cumplen, entonces se enfrentarían a cargos y hasta multas por entonces no permitirle a los consumidores tener acceso a más competencia, e incluso esta agencia pudiera cambiar las políticas y reglas de la compañía con el fin de que entonces haya competencia en el mercado de tecnología. Estas multas pudieran ser bastante costosas, ya que pudieran ser hasta 10% de las ganancias anuales de la empresa si entonces se determina que la compañía ha hecho algún cambio a sus reglas y políticas que entonces afecten la competencia. En esencia, pudiéramos decir que aunque han habido otros problemas con otras compañías, la batalla legal entre Apple y Epic Games le ha dejado ver a múltiples gobiernos el posible control que tiene Apple sobre el mercado. Bajo esta ley, esta nueva agencia pudiera cambiar las decisiones que toma Apple con respecto a su tienda de aplicaciones, como por ejemplo, cuáles son las reglas de esta tienda y cuáles aplicaciones son rechazadas o removidas. Para el Reino Unido, todos estos cambios que están trayendo estas nuevas leyes serán para que entonces las compañías más pequeñas, tanto del Reino Unido como otras empresas, puedan entonces tener un mejor chance de competir con estos gigantes de la tecnología como lo es Apple, Google, Amazon y otros. De igual forma, estas regulaciones buscarían entonces controlar a estas empresas para que no aplasten la competencia y haya un mercado mucho más saludable en cuestión de la competencia que se permite que exista. Por el momento, estas son las propuestas para las nuevas reglas de los mercados de tecnología en el Reino Unido. Sin embargo, todavía estas no se han implementado ni se ha acusado a Apple, ya que el gobierno contactará a las empresas para saber la opinión de estas empresas sobre estas nuevas reglas. Esto significa que pudiéramos ver cambios a cómo es que funcionan estas regulaciones y cómo entonces se implementarán
funcionan en el mercado. Sin embargo, lo que queda muy claro con todo esto que está pasando es que cada vez hay más gobiernos y agencias gubernamentales que quieren regular a los gigantes del mercado de la tecnología, como es el caso de Apple, Amazon y otras compañías. En mi caso, me gustaría que existiera mucha más flexibilidad en el sentido de cuáles aplicaciones se pueden aceptar en esta tienda o no, como es el caso de las aplicaciones de los servicios de juegos en la nube, que tristemente no pueden estar directamente en la tienda de aplicaciones y tienen que optar por ofrecer sus servicios directamente en la web. De igual forma, considero que también debe haber un poco más de flexibilidad en la forma en la que se le cobra a los desarrolladores por tener sus servicios directamente en esta tienda, y que entonces hay una forma de cobrarles ya sea mensualmente o de otras formas, y que no sea un porcentaje de cada compra que se hace directamente en su aplicación. Ahora bien, como todo esto todavía es una propuesta, no podemos decir en este momento cuándo se implementarán ni qué cambios veremos en cómo es que funciona Apple y su tienda de aplicaciones. Creo que con estas leyes pudiera haber sin duda alguna más flexibilidad, pero ¿qué cambios exactamente estaremos viendo? Todavía es muy temprano para confirmarlo. Lo que sí me parece muy interesante de este proyecto del Reino Unido es que ya está en estado de propuesta, así que yo creo que pudiéramos ver una implementación mucho más rápido y quizás cambios a cómo es que funcionan estas tiendas de aplicaciones y compañías mucho más rápido comparado a las demandas de monopolio que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Estas demandas en Estados Unidos y en la Unión Europea tomarán mucho tiempo en lo que se haga realidad y que entonces veamos algún cambio, así que lo que sea que esté pasando en Reino Unido, yo creo que hará que entonces veamos un cambio mucho más rápido directamente en cómo es que funcionan estas compañías. Ahora bien, lo que no podemos confirmar en este momento es si estos cambios que el gobierno de Reino Unido fuerza que Apple haga en su tienda de aplicaciones, también entonces lo estaremos viendo a nivel global, o si entonces Apple hará todos estos cambios solamente para el mercado del Reino Unido. De igual forma, todavía estamos en la espera de la decisión del veredicto del caso entre Apple y Epic Games de Estados Unidos, el cual entonces pudiera traer cambios en cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones, cambios que quizás entonces hagan feliz tanto a Epic Games como también a los consumidores de los equipos de Apple. Un último punto que tampoco debemos olvidar es que también la Unión Europea quiere traer cambios a cómo es que funciona Apple y su tienda de aplicaciones, así que todavía hay muchos chances de que veamos algún cambio y que veamos esos cambios llegar para que entonces podamos ver, por ejemplo, el regreso de Fortnite a los dispositivos de Apple, o incluso nuevas prácticas para que entonces haya más felicidad entre los desarrolladores que publican sus aplicaciones en los dispositivos de Apple. Nosotros obviamente seguiremos bien de cerca todo lo que está pasando tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea y también en Estados Unidos para traerles todas las noticias relacionadas con eso, así que si todavía no te has suscrito, aprovecha y aprieta el botón para que no te pierdas ninguno de esos videos. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este video. ¿Qué piensas de estas nuevas propuestas del Reino Unido? ¿Te gustaría que ya entonces se regulara Apple? ¿Qué cambios te gustaría ver en la tienda de aplicaciones, el App Store? Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios, y si te gustó este video, dale like. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.